continuar en esta participación y hablar de algo tan controversial como sería ¿qué nos espera si no tenemos posibilidades de transfundir a nuestros pacientes? ¿Qué posibilidades tenemos en cada uno de nuestros hospitales? Meditemos un momento y comenzamos la serie de meditaciones que tenemos que hacernos y ver cuánto tiempo tarda en que yo pida un paquete globular, en que yo tome la decisión de solicitarlo, en que tome la decisión de transfundir y el tiempo en el que el banco de sangre me lo va a entregar a las puertas del quirófano. Y luego el tiempo en que me tardaría para darle una temperatura ideal para que mi paciente no tenga problemas de hipotermia. En México tenemos una imagen de la Coyolxauhqui. Ustedes recordarán el hombre perfecto de Da Vinci, que Itax lo tomó en los años 90 en Estados Unidos como un logotipo de trauma, anestesia, reanimación en Estados Unidos. Y nosotros en México tenemos a la Coyolxauhqui y llama la atención que en esta parte del costado izquierdo, este símbolo es un símbolo azteca de la sangre divina, la sangre preciosa y el elemento que hace que se pierda la vida. Dentro de la cosmogonía y la filosofía prehispánica tenemos también la pérdida de la vida a consecuencia de lesiones o desmembramientos. Es un buen acompañante para nuestro deambular en México tener bases en el que tendríamos que hacernos la pregunta de investigación, la pregunta del premio mayor, que sería no los perfluorocarbonados, sino ¿cuál es la solución inmediata a la escasez de la sangre? Se ha hablado de transportadores naturales, transportadores sustitutivos y artificiales. Y ya en el deambular que nos hemos tenido que llevar durante el día es sobre el costo. Nos llevamos de tarea cada quien a su hospital, y a mí me gusta dejar mucha tarea porque es la primera que yo me pongo, y es cuánto vale un paquete globular puesto, como mencioné hace rato, a las puertas de su quirófano. ¿Cuánto cuesta para la institución? Esta institución, o en la que ustedes trabajan, o en el hospital privado donde están ustedes, ¿cuánto cuesta? Tiempos hombre, tiempos labor, tiempos de examinar a pacientes, porque uno se convierte en un paciente al momento de examinarse para ir a cumplir con el requisito de donación. Tiempo de laboratorio, tiempo de almacenaje y el tiempo de distribución. ¿En qué resumimos? El costo, la escasez. ¿Tenemos la cultura de donación? ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que nos cuentan los familiares de los pacientes cuando tenemos que llevar un donador a una institución de salud? Buscar a ver quién nos lo facilita, ¿no? Yo no puedo porque ya rebasé la edad límite, tengo diabetes, mi tatarabuelo era diabético, era hipertenso, dicen que se murió de cáncer y entonces a lo mejor yo no puedo donar, voy a conseguir un amigo. Ese amigo nunca aparece y entonces cada vez tenemos menos donadores. ¿Y luego qué tenemos que hacer? Pues a lo mejor ir al mercado negro, ¿no? Antes por aquí cerca de este hospital, de estas instalaciones, había centro de acopio, ¿no? Pero en las áreas remotas, en los hospitales de trauma, en los hospitales ortopédicos, en los hospitales donde se realizan trasplantes, donde se atienden cada vez más y mayor número de pacientes con padecimientos oncológicos, en los que los tipos sanguíneos cada vez tienen el subtipo de la subíndice y el del subgrupo y el del RH, el nieto del RH y el clon del RH, y donde cada uno de los centímetros o mililitros que transfundimos nos puede generar una reacción. Productos perecederos, probablemente entre 7 y 10 días, pero que tienen un impacto muy importante, como serían reacciones alérgicas, reacciones inflamatorias, y por ahí se le mencionan otras propiedades no curativas,
en el caso de pacientes con creencias religiosas diferentes y probablemente con la transmisión de gérmenes emergentes. Hablando de lo que es seguridad en el paciente, ustedes ya estamos en la moda de la Organización Mundial de la Salud sobre la seguridad del paciente, y hablando sobre la seguridad, por ahí apareció un debate en julio de 2008 en relación al presupuesto que destina a Estados Unidos para la obtención de productos sanguíneos. Es una metodología cuestionable, pero ¿a qué se hacían acreedores las instalaciones o instituciones de salud? A multas. ¿Por qué? Porque había mala supervisión de donadores, porque los protocolos de colección son o eran inadecuados, porque las pruebas de laboratorio son insuficientes y la distribución de la sangre problemática, como es la de la posibilidad de que sirva como un vector para llevarme una enfermedad no deseada, o las deficiencias en el desecho y en el rescate de la sangre problemática. ¿Qué se hacía con esa sangre o qué se hace con esa sangre? Les decía que son cuestiones de meditaciones que nos tenemos que ir haciendo. ¿Qué se hace con esa sangre problemática? ¿Se desecha, se tira o lo hacemos en los quirófanos alguna vez? Paquete que llegó tarde al quirófano de banco de sangre porque es este personal ineficiente que me lo mandó 40 minutos después de que yo lo necesitaba y el paciente pues ya no está. ¿Qué hacemos con ese paquete? ¿Cuánto tiempo me da para no regresarlo nuevamente al sistema de almacenaje? O la pregunta que debemos hacernos, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir en el que sale del banco de sangre y yo tengo para aplicarlo? Un registro no confiable de reacciones adversas. ¿Será algo que conocemos en anestesiología o en el área médica? Cada uno de nosotros reportamos todos los eventos que se nos presentan, sea por el fármaco, sea por la solución de los elementos formes. Se dice que también puede haber mayor incidencia sobre la inmunosupresión y la liberación de sustancias proinflamatorias, que incrementan el riesgo de infecciones. Y se acuerdan de que hemos hablado en el transcurso del día de ayer y de hoy, que el paciente con trauma también puede morir a consecuencia de una mala atención, una pésima calidad de la atención, que va a desencadenar en un fallo orgánico múltiple, en una alteración en la perfusión y en el intercambio gaseoso y en el aprovechamiento tisular de nutrientes metabólicos y de oxígeno. Como fin, tenemos la muerte a consecuencia de falla orgánica múltiple. Asociaciones oncogénicas se han reportado inclusive transposición o transmisión de células neoplásicas que pudieran condicionar mayor problema. Tenemos al paciente traumatizado, le agregamos más daño por el mismo trauma que desencadena alertas en los polimorfonucleares, que nos va a dar una inflamación sistémica y que tenemos una ventana de vulnerabilidad muy corta, y le agregamos la transfusión sanguínea y la activación de nuevamente polimorfonucleares que se desencadena una reacción incontrolable que me puede llevar a un estado de hiperinflamación y como consecuencia un daño orgánico. Es algo de la historia de lo que podemos ir haciendo. Y nos volvemos a hacer nuevamente la pregunta: ¿qué puedo hacer para llevarle sangre a mi paciente? La producción de citoquinas también me va a tener bastante respuesta no deseada en una posible transfusión. Y entramos, pareciera ser, en lo que nos más manifiesta la literatura. Aquí tenemos que hacernos una nueva meditación. Entramos a la guerra de laboratorios, entramos a la guerra de producción de productos de salvamento de vida. ¿Qué es lo que me va a evitar que mi paciente se deteriore? Y entramos con que por ahí se ventanea un laboratorio que tiene nexos con otro laboratorio, que hace unas soluciones que son fisiológicas, unas que tienen diferentes concentraciones y cantidades de electrolitos que a lo mejor están provocando daño al organismo. Y entonces el laboratorio fulano destapa a los bancos de sangre, que es lo que se está haciendo con las posibles comercializaciones de productos, y entonces
es lo que tenemos que ver para mi paciente traumatizado. ¿Qué le puedo ofrecer? Obviamente, las letras chiquitas acá no es porque sea de ortopedia y trauma, porque prácticamente tenemos que hacer el uso racional de los posibles elementos que me pueden salvar la vida. Pero uso racional es en raciones chiquitas o en raciones grandotas. No, sino que el uso racional tiene que ser basado en el raciocinio. Yo tengo que analizar toda la información que se me ofrece. Ahora, yo como médico que va a hacer que se transfunda una célula que entra en cuanto entra en contacto con la circulación de la otra persona, ya pasa a ser una parte de la filosofía de la vida que es sangre de mi sangre. Ya no soy sangre propia, ya soy un ente completamente diferente y me lo van a ir manifestando. Entonces el paciente con trauma es ese ente al que yo voy a agredir. Ya lo agredió, ¿se acuerdan del video que veíamos ayer del chofer inexperto que volcó la camioneta en el que tuvo como resultado muchos pacientes hospitalarios? Entonces vamos a seguirlo agrediendo en el quirófano y tenemos factores de riesgo importante como es el daño, la intensidad, el grado de afectación y la repercusión orgánica, y por último la respuesta fisiopatológica del paciente, y vamos a la respuesta de la fisiopatología del estado de choque. El paciente generalmente que nosotros tenemos en el hospital traumatizado, ahora analicen ustedes las cifras de los pacientes que tienen, aunque no sea hospital traumático, las edades de atención del paciente. Cada vez más se incrementa la edad promedio. Tenemos mayor edad y mayor posibilidad de transfusión sanguínea. ¿Son predictores tempranos de mortalidad? La hemorragia aguda es un factor agregado y la posibilidad de que en menos de 24 horas se presente el fallo orgánico múltiple. Entonces tenemos suministro, costos, acopio, inventario, seguridad y complicaciones que hemos revisado ahorita. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos de alternativas? Desde los 70s, 60s, todas las fases de guerras en las que hemos estado involucrados como humanidad, se ha tratado de ser el laboratorio que presente un producto que sustituya a los componentes sanguíneos. Juan Carlos nos acaba de dar una visión enorme y panorámica de lo que es la sangre, que a fin de cuentas sigue siendo el elemento divino o el elemento vital. Y nos han presentado hemoglobinas modificadas, modificaciones en concentraciones y en pesos moleculares y emulsiones de perfluorocarbonados, como alternativas de solución para la transfusión sanguínea. El flúor es un metal, hablando en relación a lo que es la física y la química del individuo al que vamos a agredir. Se utilizaba en la metalúrgica para lavar metales, para remover impurezas. El fluorito, pues, ¿qué significa fluir? Y a veces nosotros nos vamos con las informaciones que nos dan. Si fluye, y tenemos en nuestro quehacer diario muchos elementos que contienen flúor ahí en los botecitos que le ponemos a los vaporizadores. Después se le llamó, un griego le dijo, este es más que fluir, destruye. Y así, a través de la historia hemos ido avanzando. Llega un momento en el que se nos dice que es un oxidante más potente de las sustancias elementales. Y yo tengo un paciente en el que está, como daño principal, una falta de oxígeno, que su célula está demandando oxígeno. Es químicamente más activo que las sustancias no metálicas y reacciona con todos los elementos menos con los gases nobles. Se ha utilizado para hacer armamento, explosivos en la minería, por ejemplo, o en las guerras. Pesan 2 veces más que el agua y hasta 1000 veces más que el aire. Se descomponen a muy altas temperaturas. A temperaturas ordinarias no reaccionan con ácidos o alcalinos concentrados. Tienen un fuerte enlace covalente de carbono flúor y carbono hidrógeno. Dicen que es una sustancia con el corazón de diamante y la piel de rinoceronte. Esa es mi respuesta a mi necesidad de transfundir sangre. ¿O es lo que me va a sustituir la sangre? Entramos en la historia y seguimos en la historia. Compuestos parcialmente fluorinados, muy reactivos,
lo tenemos en los anestésicos inhalados, en los pesticidas y en el 5-fluorouracilo. Quien está familiarizado con la oncología, pues ahí encontrará también algo de relación. Dice que las sustancias perfluorinadas no son tóxicas y que el término perfluoro significa que todos los hidrógenos en las cadenas de reacción son sustituidos por el flúor. Se ha usado en la industria militar, y los perfluorocarbonados gaseosos son preparaciones de isótopos de uranio. Nuestro país es rico en uranio. Los perfluorocarbonados líquidos se utilizan como combustible para cohetes. Y en usos pacíficos, en sólidos, se utilizan como componente del teflón para la fabricación, producción de prótesis en válvulas cardíacas y actualmente como sangre artificial. Ustedes se acordarán de algunas películas por ahí de los 80s en las que Vengador del Futuro, algo así por el estilo, en el que estando individuos que los tienen ahí coleccionados, así formaditos como en tubos de ensayo tamaño corporal, y se escapa el malo de la película, se escapa y hay que despertar a uno bueno para que lo vaya a contrarrestar. Esos tubitos de ensayo tamaño corporal serán sustancias de perfluorocarbonados. A esta imagen que tenemos ahí es una imagen de una película, de un estudio que reprodujeron en una escena dramática en la que el pobre ratoncito, el ratoncito que está acá adentro, está dentro de una solución en la que los pececitos nadan ahí felices y contentos, y a él lo estamos deteniendo de sus patitas para que no suba a nadar o flote y trate de respirar por sí mismo. Está viviendo dentro de ese frasco y está respirando líquido que le está llevando transportador de oxígeno. Les decía de las películas y por ahí en las novelas, ahí en la literatura aparece en el símbolo de uno de los personajes, sumerge completamente al héroe de la aventura en un líquido respirable. En Avis se presenta una rata sumergida en un perfluorocarbonado líquido en vivo y un buzo usando un líquido respirable, en la imagen anterior. En una novela de Hall, Clement describe una civilización que vive en una burbuja de oxígeno líquido, y en la misión a Marte, el piloto es inmerso en un traje espacial con líquido respirable antes de ser lanzado. ¿Para qué? Por si llega a condiciones de hipoxia, que pueda sobrevivir. Y seguimos donde encontramos referencias de perfluorocarbonados. Un traje lleno de perfluorocarbonado líquido bucea a un submarino ruso y aquí aparece el malo de la película. Al quitarle el casco, descarga sus pulmones de la emulsión de perfluorocarbonados. En XCOM respiran los acuanautas un oxígeno líquido. Los que somos un poquito más veteranos nos acordaremos de Aquaman, de Aqualad, que eran unos héroes que respiraban en la profundidad del mar. Salían como si cual fuera cocodrilo y se enderezaban en los pies y ya se convertían en un ser humano. Son las bondades de las emulsiones que se nos ofrecen como sustitutos. La estabilidad de la emulsión en agua determina la composición de los perfluorocarbonados. ¿Por qué? Porque tiene contenidos lipofílicos y contenidos lipofóbicos. Esas PFD y la perfluorotributilamina. Este producto de Perftec está en México y nos remontaremos a las propiedades del producto. La solubilidad es 2 veces menor que la de la perfluorotributilamina y es moderadamente lipofílico, es más soluble y estable y es de rápida excreción. El producto se está expendiendo y se está ofreciendo porque fue desarrollado por la Academia Nacional de Ciencias de Rusia entre 1979 y 1995. El Ministerio de la Federación Rusa
que tenía a sus investigadores por ahí en las inmediaciones de Siberia, tratando de buscar algo que les pueda ayudar a sustituir la sangre como contenido, encontraron este producto y lo autorizaron para aplicación clínica en los hospitales rusos. La producción industrial se inició en 1997, prácticamente ya a finales del siglo pasado, y en México se registra en noviembre de 2005 como un producto con indicación terapéutica de sustituto de la sangre. Veamos las bondades. En México, el doctor Verdín Vázquez y el equipo de trasplantes de cirugía de corazón abierto en el Centro Médico La Raza se ha dedicado a estudiar desde 2006 los beneficios del producto y qué es lo que nos puede ofrecer para manejarlo en los quirófanos. Tenemos que la fórmula tiene sus ingredientes activos, la perfluorodecalina y la perfluorometil ciclohexilpiperidina, el proxanol, que es probablemente de las moléculas las que tienen más duración en la circulación y que pudiera ser de los efectos más benéficos. Tiene aditivos y entre ellos varios electrolitos como sodio, potasio, magnesio y también la adición de la glucosa. Entonces, de lo que se trata de hacer es que sea una solución viable que pueda permitir que la función del eritrocito, prácticamente el eritrocito es el que va a llevar el transporte del oxígeno, lo va a entregar y va a favorecer que la célula lo optimice por medio de estas partículas submicrónicas que tienen unas medidas muy vastas, muy disponibles para encapsular o para proteger al eritrocito y que lleve a cabo su función. En base a que la teoría dice que el área de superficie en el pulmón es de 120.000 metros cuadrados y el resto de los capilares son 15.000 metros cuadrados. En tanto que la superficie de todos los eritrocitos juntos son 3.500 metros cuadrados. Entonces, por lo tanto, tienen una función que desempeñar muy amplia. La superficie del intercambio gaseoso es 14 veces mayor y entonces aquí es donde puede actuar el producto de los perfluorocarbonados. Respecto a la membrana celular, la hemoglobina de los eritrocitos nunca libera todo el oxígeno, no entrega todo de lo que dispone. Se refiere que en el descanso los eritrocitos liberan hasta el 20% del oxígeno disponible y que durante el ejercicio hasta un 30%. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Que aquí el ente que tenemos nosotros traumatizado en el quirófano, ¿cómo se va a comportar? ¿Como un individuo en reposo o como un individuo en ejercicio exagerado? Entonces los eritrocitos los tenemos como una fuente importante de oxígeno. Hay más partículas de perfect por glóbulo rojo y cada glóbulo rojo puede ser envuelto por hasta 3 o 4 capas de partículas de perfluorocarbonados. La afinidad por los fosfolípidos de las membranas celulares es amplia y va a permitir que los glóbulos rojos sean más elásticos y maleables y puedan entrar, llevar y depositar el oxígeno necesario. Se supone que forman cadenas de perlas, las cuales actúan como canales de alta conductividad del oxígeno, y entonces me va a favorecer la entrega en las membranas para la optimización tisular. Por consecuencia, se incrementa la superficie de intercambio gaseoso en la microcirculación. Tenemos entonces un producto que sí me puede favorecer. Como transportador de oxígeno, y en base a los estudios que se nos han presentado, en relación a que la meta es iniciar transfusiones con hematocitos demasiado bajos. Clínicamente,
lo que tendríamos que recapitular es lo que mencionábamos al principio. ¿Realmente es viable, es compatible con el paciente traumatizado, con la hemorragia masiva? ¿Me puede ser útil en el quirófano? Y tengo la disposición del producto. Tenemos entonces una buena descarga de factores que me puedan llevar a una oxigenación tisular, dependiendo de las condiciones de hemodilución en las que tenemos a nuestros pacientes. Tenemos una posibilidad de una hemodilución extrema y entonces un aprovechamiento del consumo tisular del oxígeno consecuente. ¿Qué concluye en ese estudio? Que los perfluorocarbonados requieren que se dé el apoyo de oxígeno al 100% para mejorar la transferencia del oxígeno de los glóbulos rojos a los tejidos. Y se acuerdan que en trauma siempre dijimos que desde el inicio, desde el manejo inicial, siempre hay que estar dando apoyo con oxígeno. Las bondades del producto se manifiestan en muchos estudios, múltiples estudios, en los que se da el beneficio de que es una solución estéril, manipulable, que es con propiedades universales, que se puede producir ilimitadamente, con una caducidad larga, bien tolerado y accesible. En los estudios que se han hecho aquí en México, particularmente de corazón abierto y trasplantes del Centro Médico de la Raza y algunos otros hospitales privados y del Instituto Mexicano del Seguro Social, se refiere que las acciones de los perfluorocarbonados, de esas moléculas que están englobando y facilitando la función del glóbulo rojo que está agotado o que se está recibiendo por transfusión, va a mejorar el intercambio gaseoso de los tejidos, que mejora el metabolismo celular con efectos antiinflamatorios, que estabiliza las membranas celulares, que tiene propiedades de vasodilatador, mejora la circulación periférica y la microcirculación con un efecto cardioprotector, que puede funcionar como bloqueador de los canales lentos de calcio y entonces está magnificando las acciones de oxigenación. Aparte destoxifica a nivel hepático y aumenta la actividad del ciclocromo P450. Cuando se hacen estudios de impacto económico en relación a lo que yo les mencionaba, que tenemos que meditar que el costo real de un paquete globular o el costo real de un producto como el que se nos ofrece, en cuanto a costo y efectividad, tenemos que ver si es más efectivo y menos costoso, o bien, si es menos efectivo y menos costoso, o en su defecto, es más efectivo con más costo, o también que el ideal sería menos efectivo, más costoso. El ideal sería que fuera más efectivo con menos costo. Sería cuestión, por eso, de que cada uno de nosotros supiéramos cuánto realmente vale un paquete globular. Las indicaciones que se les están encontrando a estos productos es en urgencias, en cirugía electiva como sustituto de productos sanguíneos o en varias otras posibilidades de atención. Básicamente, en trauma lo que tendríamos o que le encontraríamos de beneficio sería como un puente a la transfusión. ¿Por qué? Por el tipo de suministro, no requiere tipificación y en cirugía electiva. En la cirugía electiva, como ayudante a la transfusión, puede ser útil en la reducción del uso de sangre y en la reducción del uso de derivados. Por consiguiente, se cumpliría la función de facilitar la evolución hemodinámica del paciente, la función de perfusión tisular y de oxigenación celular, reduciendo el uso de sangre, reducción del uso de derivados, y hay unos reportes en el que se hace una comparación en cuanto a grupos de perfluorocarbonados y grupos controles, en los que el sangrado quirúrgico es similar, pero en los que se transfundieron menor cantidad de pacientes
cuando se utilizaron perfluorocarbonados. Probablemente nosotros, como anestesiólogos en trauma, tendríamos que ir viendo el panorama que nos pueden ofrecer estos productos. Ayudante del metabolismo celular, se refiere que también puede favorecer el metabolismo durante la respuesta metabólica al trauma del metabolismo de ATP. Útil en cirugía de corazón con derivación cardiopulmonar, en hemorragias no aceptables, en hemorragias no anticipadas y en hemorragias no ampliadas. Sería buen uso en trauma. Se utiliza en trasplante de órganos, antes, durante y después, y en el Centro Médico La Raza particularmente, en donadores, en estudio de donadores y en estudio de receptores, el doctor Alfonso Espinosa, que fue jefe de la terapia intensiva del Centro Médico La Raza en el Hospital de Especialidades, han estado trabajando en este aspecto. Los reportes no los han presentado todavía, pero nos lo manifiestan como un sustituto porque tiene suministro posible en aquellos pacientes en los que la indicación de la transfusión sanguínea pudiera ser dudosa, en los pacientes en los que por religión no permitieran la utilización de elementos formes, y en los pacientes en los que la suma de daños, como es el paciente con trauma, y en el paciente que requiere transfusión, que es nuestro paciente, tuviéramos que utilizarlos. El paciente con trauma es un paciente que transcurre toda su evolución con inflamación. Y recordábamos la fisiopatología de la hipovolemia, del choque hipovolémico y el gran riesgo que lleva consigo el síndrome de reperfusión. La posibilidad de que en la reperfusión se estuviera llevando a la hipoxia a la célula en general. En el síndrome de Weber, que se presenta comúnmente en trauma, pudiera ser útil también en base a estudios que se hicieron también en Rusia relacionados con la optimización de la funcionalidad del tejido muscular y la oxigenación tisular después de la utilización de los perfluorocarbonados. Dentro de las indicaciones también se refiere, obviamente, al trasplante en estados de choque y en la prevención de la falla orgánica múltiple. ¿En qué momento se desencadena la respuesta de fallo orgánico múltiple? En el momento en el que se presenta el trauma. Entonces tendríamos que tener soluciones preventivas, que sería exactamente lo mismo como tener transfusiones de prevención. En pacientes con quemaduras se indica que también puede ser útil en relación a la optimización de los elementos de oxigenación. Entonces, el síndrome de reperfusión en trauma, vamos a tener que tratar de modificar la evolución de la hipoperfusión renal y pudiéramos encontrarle utilidad. O bien, el perfluorocarbonado me puede ayudar a oxigenar en los daños post-reperfusión. Se le ha encontrado también otras propiedades, como la reducción de la producción del radical superóxido, reducir el nivel de interleucinas séricas y reducir la actividad de la fosfolipasa A2, la mieloperoxidasa y la elastasa sérica, que sabemos tienen gran importancia en lo que es el daño celular. En las quemaduras, y tenemos una imagen que nos presentan en este estudio, en este trabajo, de pacientes por termovisión después de la utilización de perfluorocarbonados, en el que aparatosamente se mejora la circulación. En enfermedad arterial periférica, en el transporte de órganos en caso de trasplantes, como solución de depósito en el que va a ir inmerso el órgano a trasplantar, en cirugías y tratamientos oncológicos,
en casos de hepatotoxicidad y como aplicación tópica como coadyuvante en el lavado de heridas, en la evolución de las quemaduras y en las úlceras por decúbito. En relación a lo que es los pacientes oncológicos, lo están introduciendo en el tratamiento de las combinaciones triples convencionales de antineoplásicos y se ha encontrado que tienen muy buenos resultados en relación a la evolución de sobrevida. Si aparatosamente vemos y nos llevamos por la información que se manifiesta, entonces pudiéramos tener y encontrar la posibilidad de un buen sustituto sanguíneo. Por los efectos del citocromo P450, y como todos los productos tiene contraindicaciones. La posibilidad de alergias en hemofilia, en embarazo y en lactancia. Las indicaciones de cómo manejar el producto, obviamente el laboratorio que lo produce da cada una de las especificaciones. 12 horas antes de la utilización hay que descongelarlo a temperatura ambiente. 12 horas. Sabemos que mi paciente tiene que ser electivo, que el baño María puede ser útil en caso que lo necesite de urgencia, nunca arriba de 30 grados centígrados, agitarlo, tener la precaución de ver la emulsión que esté en buenas condiciones, administrar de 5 a 30 gotas del producto como una prueba biológica y esperar de 5 a 10 minutos. Imaginemos el escenario de hemorragia aguda y observar si presentan reacciones alérgicas. Si no se presentan reacciones, continuar la infusión de 40 a 60 gotas por minuto. Si hay respuesta a la prueba biológica, si se presentan reacciones leves y desaparecen en 5 o en 15 minutos, se continúa con la infusión. En reacciones graves, se suspende. ¿Cuáles son las reacciones secundarias de estos productos sustitutos? Reacciones basadas en urticaria, prurito, eritema, hipotensión, taquicardia, cefalea, fiebre, disnea, dolor en región esternal, dolor en región lumbar, reacción anafiláctica en casos muy graves. Las dosis, de 1 a 30 mililitros por kilogramo, en función de la patología que se está tratando. Forzosamente debe tener ventilación con oxígeno de 40 al 60% o inclusive más. Uno de los artículos que se presentaban ahí se dice que tiene que ser al 100% el aporte y durante la cirugía por 24 horas. La administración permite la administración por la misma vía de sangre y sus fracciones, de solución salina, de solución glucosada, antibióticos, analgésicos y otro tipo de soluciones, inclusive expansores de plasma. Y aquí pareciera ser que es donde le vamos encontrando que no pudiera ser un sustituto ideal para nosotros, para el paciente con trauma, sino que sí, nuestra función particular sería de encontrarle la función de puente. Las ventajas comparadas con la sangre halógena es en relación a las pruebas de compatibilidad. El producto no requiere pruebas de compatibilidad, el suministro es ilimitado, el almacenamiento puede durar tiempo vasto en cuestión de economía, no tiene riesgo de infecciones y aparentemente no existen ningunos otros riesgos. Dice que la prueba biológica evita las reacciones alérgicas y no tiene restricciones para utilizarlo. Tendríamos que determinar si el producto presenta daño, que si se presenta burbujas oleosas ya no funciona, ya no sirve, la fecha de caducidad, e inclusive aquí se refiere cuál es el laboratorio que lo produce en México, laboratorios en Baja California Sur, y hay presencia de sedimento blanquecino en el fondo, no hay que utilizarlo. La imagen que les presentaba al inicio viene referido en este artículo y particularmente lo dejé como lo manifiesta el texto, donde se
se presenta el efecto traumático de que el animalito respira adecuadamente. Lo sacrifican y no encuentran daños tisulares. Y esta es la forma en la que se le manifiesta la bondad al perfluorocarbonado para englobar, encapsular o redirigir al eritrocito para que cumpla con sus funciones. Entonces tenemos prácticamente como resumen de las bondades del producto que nos puede ser útil es como un sustituto sanguíneo ideal, sin riesgo de transmisión de enfermedades, sin efectos inmunosupresores, sin interacción con el sistema inmunológico, que mantiene presión arterial y pH, que tiene una compatibilidad universal, que tiene metabolización y eliminación rápida y con una vida media prolongada y estabilidad. El producto tiene una vida media similar al glóbulo rojo, con viscosidad similar a la sanguínea, con disponibilidad a costo razonable, fácil de administrar, con capacidad de acceso a todos los tejidos, sin interferencia con circulación capilar. La charla se refería al futuro del producto en trauma, perfluorocarbonados en trauma. Y nos referimos a alguna serie de artículos que están presentes por ahí en la literatura y que tenemos que estar obligados a revisar. ¿Por qué? Porque cada vez más este producto, al parecer, va a aparecer ya en los hospitales y se manifiesta como una preservación del aporte de oxígeno, con una promesa de transporte, con un adecuado monitoreo de oxigenación medular y de líquido cefalorraquídeo en un estudio de lesión traumática de la médula espinal, con respuesta al oxígeno, con mejoría en una relación de 6:1 comparado con solución fisiológica, siempre y cuando se utilice combinado con oxígeno al 100%, parece ser que puede revertir la hipoxia de la lesión inicial y reduce la lesión isquémica. Recordar, tenemos que ir a la fuente de la información. ¿Por qué? Porque las emulsiones de perfluorocarbonados, aparentemente este producto Oxycyte puede mejorar la recuperación cognitiva después de un traumatismo craneoencefálico y reduce la pérdida de las células neuronales CA3 poslesión cerebral traumática en ratas. Los perfluorocarbonados mejoran la oxigenación cerebral siempre y cuando se aplique 4 horas después de la lesión. Mejora la función mitocondrial, mejora el metabolismo aeróbico y se le encontró que incrementa la cantidad de radicales libres circulantes, por lo que la conclusión refiere que hay que combinarlo con captadores de radicales libres en ratas. El efecto de los perfluorocarbonados sobre la oxigenación cerebral, se habla de que la misma combinación de los perfluorocarbonados con oxígeno mejorará la oxigenación cerebral, reduce el daño isquémico cerebral en hematoma subdural agudo. Y entonces tenemos que ver qué es lo que realmente me ofrece a mí. La administración intraperitoneal de sustancias oxigenadas hiperbáricamente, como son los perfluorocarbonados, probablemente tienen una función de mantenimiento tisular de los niveles de ATP durante el evento isquémico, útil para trauma abdominal. Como transporte de oxígeno, la hemodilución con perfluorocarbonados induce cambios en el aporte y consumo de oxígeno. Y este artículo refiere que a la altitud de 2.600 metros sobre el nivel del mar puede no ser tan útil como se manifiesta en los beneficios del producto. ¿Por qué? Porque se le encontró una alta extracción de oxígeno y diferencia en el oxígeno arteriovenoso. Entonces, hay una reducción en la entrega del oxígeno en la fase plasmática. Entonces, en el estudio tenemos que ver que cuando lo utilicemos, considerar siempre la altura sobre el nivel del mar. Y en este artículo, y que particularmente lo referiré como conclusiones, es en relación a que los perfluorocarbonados en el futuro de la atención al trauma pudiera ser que encuentre campo como sustituto sanguíneo, transportador de oxígeno,
pero más particularmente como un puente transfusional. Mejora el metabolismo aeróbico, mantiene la hemorragia y favorece el metabolismo energético. Yo me quedo con la duda. Darle las gracias al corazón porque nos sigue permitiendo mandarle tipos, cantidades, soluciones, electrolitos para que distribuya y alimente cada una de las células, oxigene cada una de las células, y en particular en el paciente con trauma tendremos que esperar todavía los estudios que teóricamente se están realizando en los países en los que está circulando ya perfluorocarbonados, como es en México, en Rusia, y parece ser que en Sudamérica ya va a extenderse. Les agradezco porque igual como ustedes se quedaron ahorita con la duda del sustituto sanguíneo comparado con soluciones electrolíticas, plasma, concentrados globulares y el ya fibrinógeno, o posibilidades de hacer combinaciones múltiples, pues también tendremos que estar al pendiente de lo que puedan ofrecernos. Muchas gracias.